Bienvenidos a Duerme Conciencia. Hoy vamos a viajar sin movernos, mirando hacia arriba a las gigantes de algodón que decoran nuestro cielo. Vamos a explorar la ciencia detrás de las nubes, esos elementos que parecen tan etéreos, tan livianos, pero que esconden secretos de peso y velocidad cósmica. La nube es mucho más que vapor condensado. Es el termostato del planeta, el motor del clima y, curiosamente, una de las estructuras más masivas que flotan sobre nuestras cabezas. Aquí va un dato para que empieces a relajarte y a dejarte asombrar. Una nube cúmulo promedio, esa que parece una esponja inofensiva en un día soleado, llega a pesar más de 500,000 toneladas. Es el equivalente a unos 100 elefantes adultos o a la masa combinada de 20 camiones de carga. Y sin embargo, ahí están, suspendidas, desafiando la gravedad de una forma elegante. Si esto no te hace mirar al cielo de una manera diferente, espera a que descubramos cómo afectan al clima global y qué nos dicen de nuestro futuro. Si te gusta esta inmersión profunda en la ciencia que nos rodea, no olvides darle un me gusta a este video, suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras expediciones científicas y compartir esta charla con alguien a quien le gustaría descubrir la sorprendente complejidad de lo cotidiano. Empecemos este viaje a las alturas. La pregunta fundamental es la más simple. ¿Cómo se forma una nube? El proceso es un elegante juego de química y física atmosférica que requiere de 3 ingredientes principales, y el primero es obvio: vapor de agua. El sol calienta la tierra, el agua de los océanos, ríos y plantas se evapora, convirtiéndose en vapor invisible que asciende a la atmósfera. Sin embargo, para que ese vapor invisible se haga visible y forme una nube, se necesita el segundo ingrediente: núcleos de condensación. Estos núcleos son el secreto de la visibilidad nubosa. Son partículas microscópicas tan pequeñas que apenas se notan, pero que son absolutamente cruciales. Piensa en ellos como la semilla de la nube. Pueden ser cristales de sal que el viento levanta del mar, partículas de polvo y arena, restos de polen, cenizas de incendios forestales o incluso residuos de la contaminación humana. El vapor de agua necesita una superficie sólida a la cual adherirse, y estos núcleos son ese ancla microscópica. Cuanto más abundantes son estos núcleos de condensación, más fácil es que se formen nubes. Es un dato esencial de la microfísica de la atmósfera. Y el tercer ingrediente es el frío. Cuando el aire húmedo y cargado de estos núcleos asciende a la atmósfera, se encuentra con una presión atmosférica menor y comienza a expandirse. Esta expansión hace que el aire se enfríe en un proceso llamado enfriamiento adiabático. El aire caliente y húmedo sigue subiendo hasta que alcanza una altitud donde la temperatura baja lo suficiente. Es en este punto, que llamamos el nivel de condensación, donde el vapor de agua se condensa alrededor de los núcleos. El vapor se transforma en diminutas gotitas de agua líquida o en cristales de hielo si la temperatura es extremadamente baja, y cuando millones de estas gotitas se agrupan, se forma el conjunto visible, la nube. Ahora, volvamos al dato inicial que te dejó pensando. ¿Cómo es que una estructura de miles de toneladas de agua no cae del cielo? La respuesta es un triple equilibrio de fuerzas. En primer lugar, la densidad. Aunque la masa total sea enorme, esa masa está dispersa en un volumen de aire gigantesco. Las gotitas individuales que componen la nube son microscópicas, tan pequeñas y ligeras que la resistencia del aire y las corrientes de aire ascendentes, lo que se llama convección, son lo suficientemente fuertes para contrarrestar la fuerza de la gravedad. Esas corrientes de aire cálido que siguen subiendo desde la superficie actúan como un soporte constante, empujando las gotitas hacia arriba. En segundo lugar, hay que considerar la densidad del aire circundante. La nube se encuentra suspendida sobre una capa de aire que es mucho más densa que el vapor de agua y las gotitas que la componen. De una manera simplificada, la nube flota sobre este aire más denso, manteniendo un equilibrio. La lluvia o la nieve, lo que los meteorólogos llaman hidrometeoros, solo se producen cuando estas gotitas de agua o cristales de hielo crecen lo suficiente, quizás fusionándose con otras hasta alcanzar un tamaño y un peso, donde la fuerza de la gravedad finalmente le gana a la velocidad de ascenso y a la resistencia del aire. Es un delicado balance. Las nubes no son simplemente objetos estáticos, son procesos dinámicos en constante evolución y movimiento. No solo se desplazan a la velocidad del viento, sino que algunas nubes de tormenta
como los majestuosos y aterradores cumulonimbos, pueden viajar a velocidades que superan los 160 km por hora, impulsadas por corrientes de aire rápido. Su forma es una manifestación directa de las fuerzas atmosféricas que actúan sobre ellas, como una escultura creada por el viento y la temperatura. La Organización Meteorológica Mundial ha clasificado a las nubes en más de 10 tipos, agrupándolas principalmente por su altitud, nubes altas, medias y bajas, además de las nubes que tienen un gran desarrollo vertical. Las nubes altas se llaman cirros, cirrostratos y cirrocúmulos. Se encuentran a más de 6.000 metros de altura, en una región de la atmósfera donde las temperaturas son tan frías que están constituidas exclusivamente por cristales de hielo. Los cirros son esos delicados filamentos blancos, a menudo comparados con rizos o plumas. Tienen un aspecto sedoso, son transparentes y no impiden el paso de la luz solar o lunar, de ahí su apariencia brillante. Un cielo lleno de cirros a menudo indica que se acerca un cambio en el tiempo o un frente meteorológico en las capas superiores. Justo por debajo encontramos las nubes medias, entre 2.000 y 7.000 metros de altura, conocidas como altocúmulos, altoestratos y nimbostratos. Estas nubes ya son una mezcla de gotitas de agua y cristales de hielo. Los altocúmulos se parecen a los cúmulos, pero son más pequeños y se agrupan en forma de capas o guijarros. Son las famosas nubes que parecen borreguitos. Por otro lado, los altoestratos son mantos grises o azulados, de gran extensión horizontal, que a menudo presagian la llegada de lluvia o nieve ligera y uniforme. Y finalmente, las nubes bajas, que tienen su base a menos de 2.000 metros, como los estratos, cúmulos y estratocúmulos. Los estratos son nubes bajas, grises y uniformes que parecen una neblina elevada. Los cúmulos son las nubes más reconocibles y de buen tiempo, con bases planas y una cúpula superior abultada como coliflores. Están formadas principalmente por agua líquida, pero las nubes que realmente nos interesan, las que acaparan toda la energía y el dramatismo, son las de desarrollo vertical, las gigantes del cielo, los cumulonimbos. El cumulonimbo es la madre de todas las nubes de tormenta. Este coloso atmosférico puede alcanzar los 10 kilómetros de ancho y elevarse verticalmente más de 10 o incluso 15 kilómetros, atravesando las 3 capas principales de altitud. Se forma cuando hay una inestabilidad atmosférica extrema y poderosas corrientes de aire caliente ascienden con gran velocidad. El aire caliente sigue subiendo y condensándose hasta que golpea una capa de inversión de temperatura en la atmósfera superior, lo que se llama la tropopausa. La tropopausa actúa como una especie de límite de desarrollo vertical, obligando a la parte superior de la nube a expandirse horizontalmente en una forma muy característica, conocida como yunque. Es el sello distintivo de una tormenta severa inminente. Dentro de este monstruo nuboso se acumula una cantidad de energía lo que los vientos pueden llegar a alcanzar o superar los 200 km por hora. Lo que hace al cumulonimbo tan espectacular es que contiene gotas de agua en su base, cristales de hielo en su cima y una mezcla de ambos en el medio. Es en esta región mixta donde se generan las cargas eléctricas. La fricción constante entre el hielo ascendente y descendente hace que la nube se polarice. La parte superior se carga positivamente y la base negativamente, preparando el escenario para la descarga que conocemos como rayo. Hablemos de un dato más sobre la bioluminiscencia en la oscuridad, un concepto que a veces se confunde. La oscuridad para las nubes se mide en su capacidad de reflejar la luz. Cuando las nubes son muy espesas, como en un cumulonimbo, la luz solar simplemente no puede atravesarlas. Los fotones se dispersan y absorben entre las millones de gotitas de agua y cristales de hielo. Esto hace que la base de la nube adquiera un color gris oscuro, o incluso casi negro, en contraste con el brillo de las partes superiores que sí reflejan la luz solar. La apariencia de una nube, ya sea blanca, gris o negra, no es un color intrínseco, sino un indicador de su densidad y espesor, y de cuán eficientemente está bloqueando la luz del sol. Esto nos lleva al papel más importante de las nubes en el clima global. Las nubes son el termostato natural del planeta Tierra, cumpliendo una doble función esencial para mantener la temperatura en un rango habitable. Durante el día, las nubes, especialmente las blancas y esponjosas, reflejan una porción significativa de la luz solar de vuelta al espacio. Se estima que las nubes reflejan cerca del 30% de la radiación solar que llega al planeta.
Este efecto se conoce como enfriamiento albedo. La palabra albedo se refiere a la capacidad de una superficie de reflejar la luz. Un alto albedo, como el de una nube blanca o el hielo, significa un alto reflejo de la luz, lo que ayuda a enfriar la Tierra. Sin embargo, las nubes también cumplen la función contraria. Durante la noche, las nubes actúan como una especie de manta térmica. Atrapan el calor que irradia la superficie terrestre, radiación infrarroja, y lo reemiten de vuelta hacia abajo. Las nubes son un gas de efecto invernadero muy eficiente, lo que significa que las noches nubladas tienden a ser considerablemente más cálidas que las noches con cielos despejados. De hecho, en las noches claras, el calor terrestre se escapa fácilmente al espacio. Este doble papel es lo que las convierte en uno de los grandes retos de la ciencia climática moderna. ¿Cuál de sus funciones predominará en un clima cambiante? ¿El efecto de enfriamiento o el efecto de calentamiento? Los científicos dedican enormes recursos a comprender esta compleja dinámica, porque un cambio pequeño en la distribución o el tipo de nubes podría tener un impacto gigantesco en la temperatura global. Existe un tipo de nubes que rompe completamente las reglas de altitud y composición: las nubes noctilucentes. Estas nubes son un verdadero misterio visual, ya que brillan de noche con un misterioso color azul plateado. Lo asombroso de las nubes noctilucentes es su ubicación. Se forman en la mesosfera, la capa más alta de la atmósfera, a una altitud de aproximadamente 80 a 90 kilómetros, justo al borde del espacio. En esa altitud, el aire es extremadamente tenue, y la temperatura es la más fría de la atmósfera terrestre, llegando a ser de menos 150 grados Celsius. Estas nubes están formadas por cristales de hielo muy pequeños. El mecanismo por el que brillan en la oscuridad es fascinante. Aunque se ven después del atardecer o antes del amanecer, la nube en sí está siendo iluminada por la luz del sol que ya se ha puesto o aún no ha salido para los observadores terrestres. A esa altitud extrema, la luz solar aún es capaz de alcanzar la nube desde el horizonte y los cristales de hielo reflejan esa luz creando el efecto brillante y plateado en un cielo que de otra forma estaría completamente oscuro. Las nubes noctilucentes han aumentado en frecuencia y brillo en las últimas décadas, un fenómeno que muchos científicos relacionan con el cambio climático. Un aumento del metano y otros gases de efecto invernadero en las capas bajas de la atmósfera se traduce, paradójicamente, en un enfriamiento del aire en la mesosfera, lo que favorece la formación de más cristales de hielo. Mirar una nube noctilucente es, de alguna manera, observar un síntoma de lo que está sucediendo en el clima global. Hablemos ahora de la capacidad humana para influir en estos gigantes del cielo. La siembra de nubes. Esta técnica no es ciencia ficción, sino una práctica que se remonta a la década de 1940, cuando científicos como Vincent Schaeffer y Bernard Vonnegut lograron estimular la formación de hielo en nubes utilizando materiales químicos. La idea es sencilla: introducir agentes de nucleación artificiales en las nubes para acelerar la formación de gotitas de lluvia o copos de nieve. El agente químico más común utilizado es el yoduro de plata. Su estructura cristalina es notablemente similar a la de un cristal de hielo, lo que lo convierte en un núcleo de congelación excelente. Se dispersa en la base de las nubes adecuadas desde aviones o a través de cohetes. Al proporcionar millones de núcleos de congelación, el yoduro de plata permite que las gotitas de agua superenfriada, agua líquida que permanece por debajo de 0 grados, se congelen rápidamente, crezcan por un proceso llamado Bergeron y caigan como precipitación. Aunque la siembra de nubes ha mostrado resultados prometedores en laboratorio y en la atmósfera real, sus efectos son difíciles de medir con absoluta certeza, ya que las nubes son, como dijimos, procesos dinámicos y cambiantes. Determinar si la lluvia cayó por la siembra o si hubiera caído naturalmente es el gran reto estadístico. No obstante, se sigue utilizando en varias partes del mundo, especialmente en regiones áridas, para intentar aumentar la precipitación o, en casos específicos, para mitigar la formación de granizo en nubes de tormenta, buscando que la precipitación caiga en forma de lluvia inofensiva. La próxima vez que veas una nube, recuerda que estás observando una tonelada de masa en delicado equilibrio, un generador de clima, un laboratorio de microfísica y quizás un lienzo sobre el que la humanidad ya intenta pintar su propio clima. Retomamos el camino desde el concepto de la siembra de nubes, esa fascinante idea de que podemos inyectar núcleos de yoduro de plata para alterar el destino de la precipitación.
En esta nueva fase de nuestra charla, vamos a explorar las nubes que no se forman por agua, un fenómeno de la atmósfera superior que involucra meteoritos, y luego nos sumergiremos en las nubes de otros planetas, revelando composiciones químicas que desafían nuestra experiencia terrestre. Finalmente, veremos cómo las nubes impactan la geografía y la arquitectura de nuestro propio mundo. Nubes que no son de agua, el polvo de estrellas. Casi todas las nubes que observamos están hechas de agua líquida, cristales de hielo o una mezcla de ambas. Pero en los límites más fríos de nuestra atmósfera, a una altura de entre 70 y 90 kilómetros, existen nubes cuya formación depende de un ingrediente que viene directamente del espacio exterior, el polvo meteórico. Ya hablamos brevemente de las nubes noctilucentes, esas formaciones que brillan de noche. La ciencia ha demostrado que estos cirros de la mesosfera, que son los más altos de nuestra atmósfera, se forman porque la atmósfera, a esa altitud, no tiene suficientes núcleos de condensación generados en la Tierra. El ingrediente extraterrestre. Es aquí donde entran en juego los meteoroides que impactan nuestra atmósfera. A medida que estos fragmentos de roca y hielo cósmico se desintegran por fricción, liberan nanopartículas de polvo metálico y silicato. Este polvo de estrellas actúa como el núcleo de congelación primario para que el vapor de agua extremadamente escaso y frío de la mesosfera pueda condensarse en cristales de hielo. La prueba científica. Un dato fascinante es que las misiones de cohetes científicos que han atravesado estas nubes han detectado directamente la presencia de magnesio, hierro y silicio, elementos comunes en los micrometeoritos. Esto confirma que lo que vemos como un brillo azul plateado por la noche es literalmente una nube de hielo formada sobre ceniza de meteorito. Este fenómeno nos conecta directamente con el espacio. Cada vez que observas esas nubes brillantes y raras, estás viendo la fusión de la química terrestre y la basura cósmica, demostrando que la formación de nubes es un proceso que va más allá de nuestro planeta. La clasificación detallada. Las especies y variedades nubosas. La Organización Meteorológica Mundial no se detiene en los 10 géneros básicos de nubes que mencionamos, como el cúmulo o el estrato. Para una descripción completa y rigurosa, se añade una segunda capa de clasificación basada en la forma y la estructura interna de la nube. A esto se le conoce como la clasificación por especies y variedades. Las especies describen las formas específicas que puede adoptar una nube, a menudo indicando el proceso físico que la creó. Lenticularis, lenticulares. Son las nubes más exóticas con forma de lente, disco o almendra y a menudo parecen platillos voladores. Se forman principalmente por ondas orográficas, es decir, corrientes de aire forzadas a subir y bajar sobre una cadena montañosa. La nube se forma en la cresta de la ola de aire y se disipa en la depresión. El dato geofísico es que estas nubes, al permanecer fijas en un solo lugar mientras el viento pasa a través de ellas, señalan la presencia de turbulencia en la atmósfera y son un indicativo importante para los pilotos. Humilis. Esta especie describe los cúmulos, nubes de buen tiempo, que son muy pequeños y chatos, con un desarrollo vertical limitado, lo que indica que no hay suficiente inestabilidad en la atmósfera para que crezcan en altura. Congestus. Por el contrario, esta especie describe a los cúmulos que ya están creciendo vigorosamente y tienen la parte superior hinchada y con forma de coliflor. El dato de alerta es que un cúmulo congestus es un precursor directo del temido cumulonimbo, lo que indica que se está acumulando suficiente energía para una tormenta. La clasificación por variedades añade matices sobre la transparencia y la disposición de la nube, como si fuera un tejido. Opacus. Indica que la nube es tan densa o gruesa que oscurece completamente el sol o la luna. Translucidus. Lo opuesto. Indica que la nube es lo suficientemente delgada para que se pueda ver el sol o la luna a través de ella. Undulatus. Se refiere a nubes que presentan una estructura de olas, crestas o rizos, a menudo dispuestas en filas paralelas. Este patrón es el resultado de la cizalladura del viento o la inestabilidad en la capa de la nube. Esta rigurosa nomenclatura es crucial. Cuando un meteorólogo dice que hay altocúmulos lenticulares undulatus, está pintando un cuadro detallado y preciso de las condiciones atmosféricas que flotan sobre nosotros. Nubes extraterrestres. El reino de otros elementos. Las nubes en otros mundos
nos recuerdan que nuestro modelo basado en el agua es solo una posibilidad. La química extrema de otros planetas y lunas crea nubes compuestas de elementos y compuestos que serían venenosos o inexistentes en la Tierra. Venus y el ácido sulfúrico. El planeta Venus está envuelto en una capa permanente y densa de nubes que reflejan intensamente la luz solar. Sin embargo, estas nubes no son de agua. El dato impactante es que están compuestas principalmente por gotitas de ácido sulfúrico, E2SO4. La combinación de agua, dióxido de carbono y el calor extremo de Venus da lugar a esta neblina ácida, que hace que el planeta sea increíblemente reflectante, pero también increíblemente inhóspito. Júpiter y las capas de amoníaco. En los gigantes gaseosos como Júpiter, las nubes se organizan en capas superpuestas basadas en la temperatura y la química. La capa superior brillante, que es la que da su aspecto rayado, está compuesta por cristales de amoníaco congelado, NH13. Debajo de esta capa de amoníaco hay otra capa de hidrosulfuro de amonio, y más abajo, la capa más caliente de nubes de agua, Titán y los hidrocarburos. La Luna. Titán de Saturno, con su atmósfera densa y naranja, tiene un ciclo de líquidos comparable al de la Tierra. El dato curioso es que allí llueve metano y etano líquidos. Las nubes de Titán están formadas por cristales de metano, CH4, y otros hidrocarburos que flotan en una atmósfera fría. El metano en Titán actúa como el agua en la Tierra, se evapora, forma nubes y precipita, creando lagos y ríos de hidrocarburos. La exploración de nubes extraterrestres expande nuestra comprensión de la termodinámica y la química. En el universo, una nube puede ser un banco de ácido, una capa de amoníaco congelado o una neblina de gas natural. Las nubes y la arquitectura de la Tierra. Los bosques nubosos. Las nubes no solo están sobre la Tierra, sino que a veces se convierten en un elemento integral de la geografía y la arquitectura biológica de nuestro planeta, como es el caso de los bosques nubosos. Un bosque nuboso es un ecosistema de montaña tropical o subtropical que se caracteriza por una neblina casi persistente y de baja altitud. El mecanismo de intercepción. Estos bosques se forman en altitudes medias, donde la humedad ascendente, o niebla orográfica, choca con las laderas de las montañas y se condensa en estratos o nimbostratos persistentes. El dato ecológico es que estos bosques no dependen solo de la lluvia que cae. Gran parte de su agua proviene de la intercepción horizontal de la neblina. Las hojas y la densa vegetación actúan como trampas naturales que peinan la niebla, condensando las diminutas gotas de agua y goteándolas hasta el suelo. Biodiversidad aislada. Esta humedad constante y el aislamiento han dado lugar a una biodiversidad endémica increíble. Las condiciones únicas permiten el crecimiento de miles de especies de orquídeas, helechos y musgos, muchos de los cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Las nubes, por lo tanto, son la fuente de vida que sostiene estos raros ecosistemas de alta montaña. Los bosques nubosos demuestran que, en algunos lugares, las nubes descienden para convertirse en una capa atmosférica viva, transformando el clima local y dando forma a la vida vegetal. El color de las nubes. Física de la dispersión. Hemos mencionado que el color de una nube indica su espesor. Pero, ¿por qué las nubes blancas de buen tiempo son tan brillantes y por qué las tormentas son negras? La explicación reside en la física de la dispersión de la luz, un principio llamado dispersión de Mie, dispersión de Rayleigh, cielo azul. El cielo es azul porque las moléculas de gas en la atmósfera son más pequeñas que la longitud de onda de la luz visible. Estas moléculas dispersan más eficientemente la luz azul de onda corta. Dispersión de Mie, nubes blancas. Las gotitas de agua y los cristales de hielo que forman las nubes son mucho más grandes que la longitud de onda de la luz. Cuando los fotones, paquetes de luz, golpean estas gotitas grandes, la luz es dispersada de manera casi uniforme en todas las direcciones y en todas las longitudes de onda, todos los colores. El dato óptico es que, cuando se dispersan todos los colores de manera uniforme, el resultado que percibe el ojo es el blanco. Cuando la nube se vuelve muy gruesa, la luz tiene que viajar a través de una mayor distancia y chocar con una mayor concentración de gotitas. Los fotones son dispersados hacia afuera una y otra vez antes de poder llegar a la base de la nube. Por lo tanto, cuanto más gruesa y densa es la nube, menos luz llega a tu ojo desde la parte inferior, y por eso
se ve gris o casi negra. Las nubes oscuras son una oscuridad óptica, una sombra causada por la absorción y dispersión masiva de fotones en su interior. Retomamos el análisis desde la dispersión de Mie, ese principio óptico que explica por qué una nube es tan blanca cuando es delgada y por qué se vuelve tan oscura y amenazante cuando se engrosa, convirtiéndose en una sombra. En esta parte de nuestra charla, vamos a sumergirnos en la electricidad interna de las nubes de tormenta, revelaremos el papel de los aerosoles y la contaminación en la alteración de los patrones nubosos, y cerraremos con la curiosa clasificación de nubes que provienen de la actividad humana. La electrificación de la tormenta, el rayo. Dentro de la inmensa estructura del cumulonimbo, no solo hay gotas de agua y cristales de hielo, sino una fábrica de electricidad estática que culmina en el rayo. La nube de tormenta es, de hecho, un generador masivo de alto voltaje. Fricción y polarización. El proceso comienza con la colisión constante y violenta entre las partículas que se mueven dentro de la nube. Las gotitas de agua superenfriada, líquida a temperaturas bajo cero, y los cristales de hielo más pesados y duros se mueven por las intensas corrientes ascendentes y descendentes. El dato fundamental es que, durante estas colisiones, se produce una transferencia de carga. Las partículas más pequeñas y ligeras, que son arrastradas hacia la cima de la nube, tienden a adquirir una carga positiva. Las partículas más grandes y pesadas, que caen hacia la base, adquieren una carga negativa. El campo eléctrico. Esta separación de cargas crea un campo eléctrico enorme dentro de la nube. La parte superior se vuelve positiva y la base se vuelve negativa, mientras que la superficie terrestre debajo de la nube reacciona creando una carga inducida positiva. El aire, que normalmente es un aislante excelente, queda atrapado entre estas dos regiones de carga opuesta. La descarga. El rayo. Cuando la diferencia de potencial, voltaje, entre la base de la nube y la Tierra supera la capacidad aislante del aire, lo que se llama el umbral de ruptura dieléctrica, se produce la descarga. Esta descarga es el rayo. El aire se calienta instantáneamente a temperaturas que superan los 30.000 grados Celsius, 5 veces más caliente que la superficie del Sol, lo que provoca la expansión explosiva del aire que escuchamos como trueno. La nube de tormenta no es un simple fenómeno meteorológico, es un reactor electrostático que demuestra la inmensa energía liberada por la fricción de billones de diminutas partículas de hielo y agua. La influencia humana, aerosoles y albedo nuboso. Este dato de impacto se centra en cómo la actividad humana, a través de la contaminación, está modificando sutilmente la formación y las propiedades reflectantes, albedo, de las nubes a nivel global. Contaminación como núcleo. Los aerosoles de origen humano, partículas de sulfato de la quema de combustibles fósiles, hollín, etc., actúan como núcleos de condensación artificiales. Al haber una mayor cantidad de núcleos en la atmósfera, el vapor de agua se condensa en un mayor número de gotitas, pero de menor tamaño, en lugar de unas pocas gotas grandes. El efecto Toomey. Este fenómeno, llamado el efecto Toomey o el efecto de albedo nuboso, tiene una consecuencia directa sobre el clima. Las nubes compuestas por muchas gotitas pequeñas dispersan la luz solar de manera más eficiente que las nubes compuestas por pocas gotas grandes. El dato crucial es que esto hace que la nube contaminada sea más brillante y por lo tanto más reflectante, mayor albedo. Impacto climático. Este aumento artificial en el albedo de las nubes tiene un efecto de enfriamiento neto a nivel global, ya que más radiación solar es reflejada de vuelta al espacio. Aunque la contaminación es perjudicial, este efecto espejo de las nubes contaminadas ha estado enmascarando una parte del calentamiento global causado por los gases de efecto invernadero. La ciencia climática se esfuerza por cuantificar cuánto de este enfriamiento artificial compensa el calentamiento, ya que cuando la contaminación por aerosoles disminuya, el calentamiento global podría acelerarse. La contaminación nos ha dado, sin querer, un efecto óptico de enfriamiento a través de la microfísica de las nubes, una interacción compleja entre la polución y la dispersión de la luz. Nubes de origen humano. La clasificación especial. La clasificación de las nubes, tradicionalmente centrada en los procesos atmosféricos naturales, ha tenido que expandirse para incluir aquellas formaciones que son directa consecuencia de la actividad humana. Estas se agrupan en categorías especiales fuera de los 10 géneros principales. Homogenitus, contrails.
El ejemplo más común es la estela de condensación dejada por los aviones a gran altitud, conocidas como contrails. Estas son nubes de tipo cirrus, altas y de hielo, llamadas cirrus homogenitus. Se forman porque los gases de escape de los motores contienen vapor de agua, un subproducto de la combustión, y partículas de hollín o sulfato que actúan como núcleos de congelación. El dato aeroespacial es que la altitud y la baja temperatura del aire circundante, a menudo bajo, 40 C, permiten que este vapor se congele instantáneamente, dejando una raya de hielo visible en el cielo. Si la humedad atmosférica es alta, estas estelas pueden persistir y expandirse durante horas, transformándose en una capa nubosa real. Cumulus, nubes descentrales. Son las nubes generadas por el vapor de agua que sale de las torres de enfriamiento de las centrales eléctricas o nucleares. No son contaminantes en sí mismas, son principalmente agua destilada caliente, pero su base de formación es artificial. Pirocúmulus, nubes de fuego. Estas nubes de desarrollo vertical se forman encima de incendios forestales intensos o erupciones volcánicas. El calor extremo del fuego provoca una convección térmica violenta que arrastra cenizas y vapor de agua a grandes alturas. El dato geológico es que las cenizas actúan como núcleos de condensación, formando un cúmulo masivo. Si alcanzan alturas suficientes y se cargan eléctricamente, pueden incluso generar sus propios rayos, conocidos como rayos secos, que a su vez pueden iniciar nuevos incendios, un temible ciclo de realimentación. Estas clasificaciones especiales subrayan que el ser humano ya ha alterado la composición atmosférica lo suficiente como para dejar una firma visible en el cielo, creando sus propios tipos de nubes. El misterio de la lluvia. Procesos de crecimiento. Una vez que la nube se ha formado con gotitas microscópicas, ¿cómo crecen estas lo suficiente para precipitar como lluvia, que es al menos 1.000.000 de veces más grande que la gota inicial? La naturaleza utiliza dos procesos microfísicos distintos, dependiendo de la temperatura de la nube. Proceso de colisión y coalescencia. Este proceso ocurre en nubes cálidas, con temperaturas por encima de 15 C, o en la base de las nubes de desarrollo vertical. Las gotitas de agua de diferentes tamaños chocan, colisión, y se fusionan, coalescencia, a medida que se mueven dentro de la nube. Las gotitas grandes caen más rápido y actúan como barredoras, absorbiendo las gotitas más pequeñas en su camino. Este mecanismo es típico de las lluvias tropicales. Proceso de Bergeron. Proceso del hielo. Este proceso es dominante en nubes frías, típico de latitudes medias y altas, que contienen agua superenfriada y cristales de hielo. El dato termodinámico es que la presión de vapor de saturación sobre el hielo es menor que sobre el agua líquida superenfriada. Esto significa que los cristales de hielo crecen rápidamente a expensas de las gotitas de agua cercanas, que se evaporan y se depositan directamente sobre el cristal de hielo. El cristal de hielo crece rápidamente hasta que su peso lo obliga a caer, a menudo a través de la base de la nube donde se derrite, convirtiéndose en lluvia. El proceso de Bergeron es responsable de la mayor parte de la precipitación que cae en el mundo, incluso si la vemos como lluvia. La mayoría de las gotas de lluvia comenzaron su vida como cristales de hielo en las frías alturas del cielo. Continuamos con la microfísica de la precipitación, con el fascinante proceso de Bergeron, que nos revela que la mayor parte de la lluvia que vemos en el suelo comenzó su vida como un cristal de hielo en las alturas. En esta sección de nuestra charla, vamos a concentrarnos en las nubes que no se mueven o que lo hacen de forma engañosa. Exploraremos el fenómeno de las nubes ondulatorias y el efecto de Kelvin-Helmholtz, y descubriremos el papel de las nubes en la navegación y la historia de la meteorología. El engaño estacionario. Nubes orogáficas. Mencionamos brevemente las nubes lenticulares, pero su comportamiento merece un análisis más detallado porque representan una ilusión de inmovilidad en un entorno de movimiento intenso. Son el ejemplo perfecto de las nubes orográficas, aquellas cuya formación está ligada al relieve terrestre. Viento y montaña. Estas nubes se forman cuando un viento fuerte y estable choca perpendicularmente contra una cadena montañosa. El aire es forzado a ascender por la ladera de Barlovento, la cara que mira al viento, y al enfriarse por la elevación, se condensa, formando una nube. Luego, el aire desciende por la ladera de Sotavento, se calienta y la nube se evapora. La paradoja de la ola. El dato crucial es que el aire está fluyendo constantemente a través de la nube a gran velocidad, pero la nube en sí misma parece totalmente inmóvil
desde la perspectiva del observador terrestre. La nube es como una onda estacionaria en un río. El agua fluye, pero la cresta de la ola permanece en el mismo lugar. La formación y evaporación continuas en los lados opuestos crean la apariencia estática del cuerpo nuboso. Señal de peligro. La presencia de estas nubes es una alerta roja para la aviación de planeo, veleros y parapentes, ya que son la firma visible de ondas de gravedad atmosféricas y, lo que es más importante, de vientos de rotor turbulentos y peligrosos cerca del suelo. La inmovilidad de la nube es, irónicamente, la señal de la turbulencia más violenta. Las nubes estacionarias nos enseñan que lo que percibimos como calma en el cielo es, a menudo, una intensa y peligrosa batalla de fuerzas aerodinámicas. La ola en el cielo, nubes de Kelvin Helmholtz. El cielo a veces nos regala espectáculos que parecen sacados de la pintura. Uno de los más extraños y más bellos son las nubes de Kelvin Helmholtz, que reciben su nombre de los dos científicos que estudiaron la inestabilidad de fluidos. Cizalladura del viento. Estas nubes se forman en la interfase entre dos capas de aire que se mueven a diferentes velocidades o direcciones, un fenómeno llamado cizalladura del viento. La capa superior se mueve considerablemente más rápido que la capa inferior. Inestabilidad de fluidos. El viento superior arrastra la capa inferior, creando una onda de inestabilidad que crece. Cuando esta inestabilidad se agudiza, se enrolla sobre sí misma, formando los rizos espirales que son idénticos a las olas que rompen en el mar o al humo que se riza en el aire. El dato visual es que son nubes altocúmulos o cirrocúmulos que adoptan la forma de una serie de olas perfectas y tubulares que se rompen. Su rareza. Son nubes extremadamente raras y efímeras. La inestabilidad que las forma suele disiparse rápidamente, por lo que suelen durar solo unos minutos. Su existencia es una clara manifestación de los principios de la dinámica de fluidos que rigen tanto el agua como el aire, visibles a una escala majestuosa. Las nubes de Kelvin Helmholtz son la física de la ola en acción, una prueba visible de las complejas dinámicas de velocidad en las capas atmosféricas. El laboratorio aéreo, la microfísica del hielo. Volviendo a la formación de la lluvia, hay que hablar de cómo el agua se comporta en la atmósfera a temperaturas bajo cero. El agua superenfriada y los núcleos de congelación son clave. Agua superenfriada. El dato contraintuitivo es que el agua líquida, pura, no se congela a 0°C en el ambiente atmosférico, sino que puede permanecer en estado líquido hasta temperaturas de aproximadamente 40°C. Esta agua se llama superenfriada. Necesita un núcleo de congelación para iniciar la cristalización. El rol del núcleo. Un núcleo de condensación solo permite que el vapor se haga líquido. Un núcleo de congelación es necesario para que esa agua líquida se haga hielo. Y no todos los núcleos son iguales. Los minerales de arcilla y las partículas de óxido de hierro son núcleos de congelación mucho más efectivos que la sal marina. Formación del hielo. El hielo en las nubes se forma de varias maneras. Deposición. El vapor se convierte directamente en hielo sobre un núcleo, crucial para el proceso de Bergeron. Congelación de contacto. Una gotita de agua superenfriada choca y se congela instantáneamente sobre un cristal de hielo más grande. Y nucleación de inmersión. Un núcleo de congelación dentro de una gotita de agua activa, la cristalización, al llegar a una temperatura crítica. Este mundo microscópico dentro de la nube es un laboratorio de física de fases, donde el estado del agua, líquido o sólido, depende tanto de la temperatura como de la presencia de las semillas de congelación. El Atlas Internacional de Nubes, la nomenclatura latina. El lenguaje universal para describir las nubes es el latín. Y esto no es casualidad, sino un legado histórico de un esfuerzo por estandarizar la observación meteorológica. Luke Howard y la base. La clasificación moderna de las nubes se remonta a 1802, cuando el químico aficionado y farmacéutico británico Luke Howard presentó un sistema formal. Se dio cuenta de que, aunque la forma de las nubes es infinita, se podían agrupar en unas pocas categorías fundamentales. El método clásico. Howard utilizó el latín para sus 4 términos básicos: cirrus, rizo o filamento, nubes altas; cumulus, montón o pila, nubes verticales; stratus, capa o estrato, nubes planas; y nimbus, lluvioso, añadido para indicar precipitación.
Estandarización global. El dato histórico es que, aunque otros científicos propusieron sistemas alternativos, el sistema de Howard fue adoptado y formalizado por la Organización Meteorológica Mundial a finales del siglo XIX en el Atlas Internacional de Nubes. Este uso del latín permitió que observadores de cualquier parte del mundo pudieran comunicar de forma inequívoca qué tipo de nube estaban viendo, eliminando las ambigüedades de los idiomas locales. La ciencia de las nubes está, por lo tanto, cimentada en una convención lingüística de 200 años que todavía permite a los meteorólogos hablar un idioma común. El rol geográfico. Nubes como barreras de sombra. Las nubes no solo son cruciales para el ciclo del agua, sino que también ejercen una influencia notable en la geografía climática, creando lo que se conoce como el efecto de sombra pluviométrica o sombra de lluvia. Interacción montaña-nube. Este fenómeno ocurre cuando una masa de aire húmedo choca contra una cadena montañosa, similar a la formación de nubes orográficas. El aire es forzado a ascender, se enfría y forma nubes que descargan toda su humedad en forma de lluvia o nieve en la ladera de Barlovento, la cara de la montaña que mira al viento. Creación de desierto. Una vez que el aire seco pasa la cima y desciende por la ladera de Sotavento, la cara opuesta, se calienta y se seca aún más. El dato geográfico es que este aire es tan seco que es incapaz de formar nubes y mucho menos precipitar. El resultado de este proceso es la creación de desiertos secos justo al otro lado de las cadenas montañosas, como el desierto de Atacama en Sudamérica, formado en gran parte por la sombra pluviométrica de los Andes. Las nubes, en su interacción con el relieve, actúan como un distribuidor de humedad, despojando al aire de su agua en un lado de la montaña y dejando un entorno árido y estéril en el otro. El poderoso concepto de la sombra pluviométrica, ese efecto geográfico en el que las montañas, a través de la condensación de nubes, son capaces de crear desiertos áridos en su lado de Sotavento. En esta nueva sección, nos enfocaremos en la vida microbiana que viaja dentro de las nubes. Exploraremos el papel de las nubes en la modulación del cambio climático de la Tierra primitiva y analizaremos el intrigante fenómeno de las nubes Undulatus asperatus. La biosfera aérea. Los microorganismos en las nubes. Las nubes no son colecciones de agua y hielo estériles. Son, de hecho, un vasto y dinámico ecosistema aéreo que transporta y sustenta una sorprendente variedad de vida microscópica. A esto se le llama la biosfera aérea. Bacterias como núcleos de congelación. Los científicos han descubierto que muchos microorganismos, particularmente ciertas especies de bacterias, tienen una función crucial en la formación de nubes y en la precipitación. El dato biológico sorprendente es que algunas bacterias poseen proteínas de membrana que actúan como agentes de nucleación de hielo extremadamente eficientes a temperaturas mucho más cálidas que los núcleos de congelación inorgánicos, como el polvo o el hollín. Lluvia biogénica. Esto significa que estas bacterias, como las Pseudomonas syringae, pueden forzar la congelación del agua a temperaturas de tan solo 2C a 5C, ayudando a que se inicie el proceso de Bergeron a altitudes más bajas de lo habitual. En esencia, las bacterias no solo viajan en la nube, ayudan a crear la precipitación para la cual se condensan, cayendo a la Tierra en la lluvia. El transporte global. Las nubes actúan como una autovía global para estos microorganismos, transportándolos a lo largo de continentes y océanos. Esto tiene implicaciones significativas para la propagación de enfermedades vegetales y potencialmente la dispersión de patógenos, aunque la mayoría de las bacterias aéreas son inofensivas o benéficas. La nube, por lo tanto, es un medio de cultivo y transporte aéreo, donde la vida microscópica participa activamente en el ciclo hidrológico. Nubes antiguas. El equilibrio climático de la Tierra primitiva. Si bien las nubes de hoy modulan el clima a través del efecto de enfriamiento y calentamiento, su papel fue vital durante la historia geológica temprana de la Tierra, particularmente en la era conocida como el Sol joven débil, la paradoja del Sol débil. Hace unos 3.000 a 4.000 millones de años, el Sol como una estrella joven era aproximadamente un 30% más débil de lo que es hoy. Si las leyes de la física hubieran permanecido constantes, la Tierra debería haber estado completamente congelada y cubierta de hielo, pero la evidencia geológica muestra que existía agua líquida y vida. El rol de las nubes finas. Una de las teorías propuestas para resolver esta paradoja implica un albedo nuboso especial.
Se cree que la atmósfera primitiva, rica en gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y quizás el metano, también pudo haber contenido nubes muy diferentes a las actuales. El dato paleoclimático es que estas nubes podrían haber sido menos reflectantes al sol naciente, permitiendo que más calor solar entrara, o quizás más altas y delgadas. Calentamiento. Bajo. Cubierta. El aire más caliente podría haber formado nubes con menos gotitas y más grandes, que serían menos brillantes, menor albedo, pero que seguirían atrapando el calor como una manta. Esto habría permitido un suficiente calentamiento para mantener la Tierra libre de una congelación total, resolviendo así la paradoja. Las nubes primitivas, posiblemente por una composición atmosférica diferente, cumplieron una función crítica de calentamiento neto para compensar la falta de energía solar, un verdadero efecto invernadero con control nuboso. Las olas en el cielo profundo, undulatus asperatus. Entre las variedades de nubes, hay una que es relativamente nueva en la clasificación formal y que ha capturado la imaginación pública por su apariencia dramática y amenazante: las nubes undulatus asperatus o simplemente asperitas. Apariencia dramática. La palabra asperatus, en latín, significa rugosidad o aspereza. Estas nubes se caracterizan por una base con estructuras onduladas y caóticas que parecen como si se estuviera mirando la superficie rugosa de un mar agitado desde abajo. Son extremadamente oscuras y se mueven dinámicamente, lo que les da una apariencia ominosa, aunque rara vez producen lluvia o tormentas severas. Mecanismo de formación. El mecanismo preciso no está completamente dilucidado, pero se cree que se forman en condiciones de gran inestabilidad atmosférica y una fuerte cizalladura del viento, capas de aire moviéndose en diferentes direcciones o velocidades, a menudo asociadas con la disipación de tormentas. El dato meteorológico es que parecen requerir la presencia de ondas de gravedad atmosféricas que empujan la base de la nube en movimientos ondulantes caóticos. Reconocimiento oficial. La asperitas es la primera nueva especie de nube en ser reconocida por el Atlas Internacional de Nubes de la Organización Meteorológica Mundial en más de medio siglo, un testimonio de que la observación y clasificación de estos fenómenos sigue evolucionando gracias a la fotografía y la documentación moderna. Estas nubes son un ejemplo de cómo las complejas dinámicas de fluidos y la inestabilidad del aire pueden crear patrones de una belleza aterradora. Espectros lumínicos. El arco iris circunhorizontal. Para terminar, volvemos a la óptica para observar un fenómeno nuboso tan raro y espectacular que a menudo se confunde con un arco iris de fuego. El arco iris circunhorizontal. Requisito de cristal. Este fenómeno no es un arco iris común. Requiere la presencia de nubes cirrus, las nubes altas de hielo, y una altura solar específica. El sol debe estar muy alto, a más de 58 grados sobre el horizonte. El dato óptico es que la luz solar refracta a través de los cristales de hielo hexagonales y planos de las nubes cirrus, que deben estar perfectamente orientados de forma horizontal, actuando como millones de prismas. El espectro plano. Cuando el sol está en la altitud correcta, la luz que pasa a través de la cara vertical de estos cristales se separa en un espectro de colores puros y se proyecta horizontalmente, creando una banda de color intensa y brillante paralela al horizonte. Apariencia y rareza. La apariencia es de un arco de color brillante y plano que parece tumbado debajo del sol. Es un evento óptico raro, ya que la combinación de los cirros, la altura solar adecuada y la orientación perfecta del cristal solo se da en latitudes medias durante el verano y por un corto periodo. El arco iris circunhorizontal es la prueba de la geometría del hielo, un recordatorio de que la belleza atmosférica a menudo depende de la alineación perfecta de diminutos cristales en las nubes más altas. Retomamos el hilo de nuestra expedición en el cielo desde el arco iris circunhorizontal, esa manifestación de la geometría perfecta de los cristales de hielo en las nubes altas. En esta nueva y profunda sección, vamos a concentrarnos en la nube más destructiva de todas, el mecanismo por el cual las nubes afectan la velocidad del viento. Exploraremos el concepto de la densidad del hielo en las nubes de tormenta y cerraremos con la fascinante y a veces aterradora nube rodillo, el asesino atmosférico, el cumulonimbo supercélula. Ya mencionamos el cumulonimbo como el motor de las tormentas, pero hay una forma particularmente peligrosa de esta nube
que merece una inmersión completa: la supercélula. Esta es, sin duda, la nube más destructiva y organizada de la atmósfera terrestre. La organización interna. Una supercélula es un cumulonimbo que no es solo una célula de tormenta, sino que contiene un mesociclón, un potente vórtice giratorio de aire, en su interior. El dato meteorológico crucial es que la cizalladura extrema del viento, el cambio en la dirección y velocidad del viento con la altura, hace que la columna de aire ascendente, llamada corriente ascendente, comience a rotar. El mecanismo de rotación. Esta rotación permite que la corriente ascendente se mantenga separada de la corriente descendente de lluvia y granizo. Al no ser ahogada por la precipitación, la supercélula puede persistir durante horas. Esta persistencia y organización le permite acumular una energía y una intensidad inigualables. Generador de desastres. La supercélula es la única nube capaz de producir los fenómenos meteorológicos más severos: granizo del tamaño de pelotas de golf o más grandes, vientos intensos y descendentes, llamados downbursts, y lo más temido de todo, la formación de tornados fuertes y violentos, que se nutren directamente de la rotación del mesociclón. La supercélula es un gigante giratorio en el cielo, una manifestación de la física de fluidos en su forma más violenta, donde la cizalladura del viento transforma una simple tormenta en un monstruo destructivo. La influencia en la velocidad. Nubes y la fricción del viento. Las nubes no solo se mueven con el viento. A nivel global, su presencia o ausencia tiene un impacto significativo en la circulación atmosférica y la velocidad de los vientos en la superficie, actuando como un freno o un acelerador. Fricción por evaporación. En las capas bajas de la atmósfera, una nube o una neblina de estrato puede crear un efecto de fricción y arrastre con la capa de aire inferior. Pero un efecto más interesante ocurre cuando la precipitación comienza a caer. La evaporación de la lluvia en el aire seco debajo de la nube, llamada virga si no llega al suelo, enfría el aire. El flujo descendente. El dato termodinámico es que este enfriamiento repentino aumenta la densidad del aire. Este aire frío y denso se hunde rápidamente hacia la superficie, creando una corriente descendente violenta que se dispersa horizontalmente al tocar el suelo. Este fenómeno se conoce como microrráfaga o downburst, vientos localizados. Las nubes de tormenta, a través de este mecanismo de enfriamiento por evaporación, son responsables de generar vientos extremadamente fuertes y localizados que pueden ser tan peligrosos como un tornado, pero sin la rotación. Estos vientos rápidos se crean por la masa descendente de aire frío que la nube misma ha generado. La nube es un motor de aire descendente, un sistema que utiliza la evaporación del agua para crear repentinamente vientos intensos y peligrosos cerca de la superficie. La densidad del hielo y la formación del granizo. Dentro de la supercélula, el ciclo de vida del granizo es una de las demostraciones más claras de la intensidad de las corrientes ascendentes de aire. El granizo es esencialmente una nube de hielo que ha pasado por múltiples ciclos de crecimiento. Ciclo de acumulación. La formación del granizo comienza cuando un pequeño cristal de hielo o una gota de agua superenfriada es atrapada por la poderosa corriente ascendente de la supercélula. Esta corriente lo arrastra a las partes más frías de la nube. Crecimiento por acreción. En la cima, la piedra de granizo choca con billones de gotitas de agua superenfriada que se congelan instantáneamente al impactar. El dato físico nuboso es que la piedra de granizo desciende brevemente hacia la base de la nube, recogiendo más agua líquida, pero la corriente ascendente la rescata y la vuelve a llevar a la cima para otra ronda de congelación. Capas de hielo. Cada ciclo de ascenso y descenso añade una nueva capa de hielo, similar a los anillos de un árbol. Al cortar una piedra de granizo grande, los científicos pueden contar estas capas para determinar cuántas veces la piedra fue arrastrada y elevada por la corriente ascendente antes de que finalmente su peso, que puede superar los 0.5 kilogramos, ganara la batalla a la sustentación y cayera a la tierra. El granizo es una biografía en hielo, una forma de precipitación que registra la extrema violencia y la altitud alcanzada por los núcleos de condensación en una nube de tormenta. El misterio de la nube rodillo, Arcus Roll. Una de las nubes bajas más impresionantes que se forma en el frente de una tormenta severa es la nube rodillo, o Arcus Roll. Se trata de una formación espectacular que avanza como un cilindro rodante a baja altura.
Forma cilíndrica. La nube rodillo es un tipo de nube Arcus, que significa arco o arco iris, caracterizada por ser una nube densa y baja con una base en forma de cuña o arco. La variedad Roll es un tubo horizontal que parece estar rodando sobre su eje horizontal, completamente separado de la nube de tormenta principal. Viento y densidad. Se forma en el frente de ráfaga de la tormenta, que es el límite entre el aire frío y denso que desciende de la tormenta y el aire cálido y húmedo que está siendo empujado por delante. El dato aerodinámico es que el aire frío descendente empuja el aire caliente hacia arriba, el cual se enfría y condensa. La fricción entre las dos masas de aire en movimiento crea un vórtice cilíndrico que se mantiene en rotación, formando el rodillo, indicador de avance. La nube rodillo avanza rápidamente por delante del cuerpo principal del cumulonimbo, y su paso es seguido inmediatamente por un cambio brusco en la dirección y velocidad del viento y una fuerte caída de temperatura, señalando la llegada del aire frío de la tormenta. La nube rodillo es un vórtice de condensación visible, una demostración física de la inestabilidad y la fricción que se generan en el borde de un sistema meteorológico violento. Nubes y la órbita. La reflexión global. Para cerrar esta entrega, veamos la importancia de las nubes en una escala cósmica, específicamente en su impacto en la capacidad de la Tierra para mantener una órbita climáticamente estable. Albedo y radiación solar. El efecto albedo de las nubes, su capacidad de reflejar la luz solar, es un factor determinante en la cantidad de energía solar que la Tierra retiene. Si la cubierta de nubes fuera permanentemente más reflectante, más nubes bajas y blancas, el planeta se enfriaría. Si fuera menos reflectante, más nubes altas y delgadas, el planeta se calentaría. Modulación de la oscilación. El dato astronómico es que las nubes, al ser el principal factor modulador del albedo terrestre, son cruciales para mitigar la variabilidad climática causada por los ciclos de Milankovitch, que son las oscilaciones lentas y predecibles en la órbita terrestre y la inclinación del eje. El equilibrio inestable. El sistema climático tiene mecanismos de realimentación, como el mencionado bucle del plancton, que intentan mantener el equilibrio. Si este equilibrio se rompe y las nubes comienzan a reflejar mucho menos calor, debido a, por ejemplo, un calentamiento oceánico, podría generarse una realimentación positiva que aceleraría un cambio climático descontrolado. Las nubes son la capa de equilibrio óptico de la Tierra, un escudo reflectante esencial para asegurar que, a pesar de los cambios lentos en nuestra órbita, el planeta permanezca dentro de un rango de temperatura habitable. El concepto del equilibrio óptico de la Tierra, donde las nubes actúan como un escudo reflectante esencial para mitigar las oscilaciones orbitales y mantener la habitabilidad del planeta. En esta nueva y crucial sección, vamos a profundizar en la nube polar más alta y rara, las conexiones entre los rayos cósmicos y las nubes. Examinaremos la importancia de las nubes en el sistema de navegación terrestre y cerraremos con el fenómeno óptico de la gloria de la nube. La nube, más elevada y rara, nubes madreperla. Ya exploramos las nubes estratosféricas polares, NEP, que contribuyen a la destrucción del ozono, pero hay una subvariedad de estas, aún más raras y bellas, que se forman en la misma región. Las nubes madreperla o nubes nácares. Belleza iridescente. Estas formaciones son famosas por sus colores iridiscentes, que cambian y brillan como el interior de una concha de ostra o la superficie de una burbuja. Este brillo se debe a la difracción de la luz solar que las atraviesa, lo que requiere que las gotitas o cristales de la nube sean de un tamaño extremadamente uniforme. Composición y altitud. Se forman a altitudes aún mayores que las NEP, de unos 15 a 25 kilómetros, y su composición es similar, ácido nítrico y hielo de agua. El dato óptico es que son visibles solo durante el crepúsculo, ya que su altitud permite que reflejen la luz solar que ya está por debajo del horizonte para el observador en tierra. El peligro en la belleza. Al igual que sus primas menos coloridas, las nubes madreperla no son solo un espectáculo visual. El dato químico vital es que su presencia es una clara señal de temperaturas estratosféricas extremadamente frías, por debajo de 80 C. Estas temperaturas son las condiciones exactas necesarias para que las reacciones catalíticas que destruyen el ozono se activen. Por lo tanto,
Su belleza inigualable es un indicador de peligro ambiental en la atmósfera superior. Las nubes madreperla son una joya congelada en la estratosfera, donde la perfección de la geometría de los cristales de hielo crea una visión óptica asombrosa, a la vez que nos advierte sobre la fragilidad de nuestra capa de ozono. El vínculo cósmico, rayos cósmicos y formación de nubes. El origen de la formación de nubes, específicamente la creación de núcleos de condensación, puede tener una conexión sorprendente con el espacio profundo a través de los rayos cósmicos galácticos. Rayos cósmicos. Estos son partículas de alta energía, principalmente protones, que viajan a través del espacio a velocidades cercanas a la de la luz y que bombardean constantemente la atmósfera terrestre. Ionización atmosférica. Cuando un rayo cósmico entra en la atmósfera, choca con las moléculas de gas y crea una cascada de iones, partículas cargadas. El dato físico nuboso es que estos iones pueden actuar como catalizadores o semillas para la formación de nuevos aerosoles y, por ende, de núcleos de condensación gaseosos en la atmósfera baja. El debate climático. La intensidad de los rayos cósmicos que llegan a la Tierra está modulada por la actividad solar. El campo magnético del Sol desvía algunos rayos. Existe una hipótesis científica, aún en debate, que sugiere que, cuando la actividad solar es baja, más rayos cósmicos llegan a la Tierra, creando más núcleos, lo que llevaría a más nubes bajas y reflectantes, y potencialmente a un efecto de enfriamiento. Esta conexión, aunque todavía se estudia intensamente, sugiere que la microfísica de una nube podría estar influenciada por la energía y la radiación que provienen de más allá de nuestro sistema solar, ligando la formación de la lluvia a fenómenos galácticos. Nubes y navegación. El uso histórico del viento nuboso. Antes de la era de los satélites y los sistemas de posicionamiento global, GPS, la observación de las nubes no solo era crucial para predecir el clima, sino que era una herramienta fundamental para la navegación, tanto marítima como aérea. Dirección y velocidad. Un marinero o piloto experimentado podía estimar la dirección y velocidad del viento en la superficie y a diferentes altitudes simplemente observando la dirección del movimiento de las nubes en distintas capas. Las nubes bajas reflejaban el viento de superficie, mientras que los cirros altos indicaban la presencia y dirección de las corrientes en chorro, vientos de alta velocidad. El movimiento nuboso relativo. El dato de navegación es que la diferencia en la velocidad o dirección entre dos capas de nubes, por ejemplo, los cúmulos bajos moviéndose lentamente bajo los altocúmulos rápidos, era una señal visual de la cizalladura del viento, crucial para el despegue y aterrizaje de los aviones antiguos. Nubes sobre tierra. En el Pacífico, los navegantes tradicionales, como los polinesios, desarrollaron habilidades increíbles para leer el cielo. Podían detectar islas que estaban más allá del horizonte, observando el reflejo nuboso que se formaba sobre ellas, ya que la tierra caliente generaba un patrón de cúmulos específicos. Las nubes, en este contexto, fueron el instrumento de navegación más fiable de la historia, un mapa atmosférico en tiempo real para quienes surcaban los cielos y los mares. El halo, solar y lunar, fenómenos de los cirros. Las nubes altas de tipo cirrus y cirrostratus, compuestas por cristales de hielo, son las responsables de producir uno de los fenómenos ópticos más comunes y bellos del cielo, el halo alrededor del Sol o la Luna. Requisito geométrico. Los halos más comunes son los de 22 grados, que aparecen como un anillo brillante y a veces coloreado de luz. Este anillo se forma porque los cristales de hielo hexagonales de las nubes cirrus actúan como prismas. Ángulo de refracción. El dato óptico es que la luz entra por una cara del cristal de hielo y sale por otra cara inclinada a 60 grados. El ángulo de desviación mínima de la luz que pasa a través de un cristal de hielo perfectamente orientado es precisamente de 22 grados. Este ángulo es constante para todos los cristales, lo que crea el círculo perfecto. Significado meteorológico. En la tradición meteorológica, ver un halo alrededor del Sol o la Luna es un indicio clásico de que se está acercando un frente cálido, ya que el frente cálido es precedido por una capa de nubes cirrostratus, lo que a menudo significa que la lluvia está en camino en las próximas 12 a 24 horas. El halo es la huella de la geometría hexagonal del hielo a gran altura, un círculo de luz que es tanto un espectáculo como un presagio meteorológico. El tesoro del piloto, la gloria de la nube. Para cerrar esta inmersión, observemos un fenómeno óptico
que es un tesoro para los observadores aéreos, rara vez visto desde tierra: la gloria de la nube. Posición y apariencia. La gloria aparece como un anillo de luz brillante y concéntrico, con bandas de color que a menudo rodean la sombra del observador o de su avión proyectada sobre una nube. Es un círculo de colores que solo el observador puede ver. El mecanismo de dispersión inversa. La gloria no es un arco iris ni un halo. Se forma por la retrodispersión, dispersión de la luz hacia la fuente, de la luz solar por gotitas de agua líquida muy pequeñas y esféricas en las nubes bajas, niebla o estratos. El dato microfísico es que la luz entra en las gotitas y se dispersa hacia atrás después de complejas refracciones e interferencias internas. El punto antisolar. La gloria siempre se centra en el punto antisolar, el punto directamente opuesto al Sol. Cuando se observa desde un avión, la sombra del avión se proyecta en ese punto y la gloria la rodea, lo que da la mágica impresión de un halo personal y protector. La gloria de la nube es un fenómeno de interferencia óptica, un círculo de color que solo existe en la línea de visión del observador, haciendo de cada avistamiento una experiencia personal e íntima. La gloria de la nube, ese halo personal y mágico que se forma por la retrodispersión de la luz en las gotitas de agua de los estratos bajos. En esta nueva y amplia sección, exploraremos el fenómeno de las nubes fall streak o agujeros de precipitación. Investigaremos el rol de las nubes en la distribución del calor global. Examinaremos la nube más peligrosa para la aviación y cerraremos con el concepto de la nube de Oort y su conexión remota con nuestro cielo. La punción en el cielo, nubes fall streak y agujeros de precipitación. Uno de los fenómenos más extraños que se pueden observar en las nubes medias son los agujeros de precipitación, o nubes fall streak, CABUM en la nueva nomenclatura. Parecen agujeros circulares o elípticos perfectamente perforados en una capa uniforme de nubes. Nubes medias superenfriadas. Estas nubes se forman típicamente en capas de altocúmulos o cirrocúmulos, que están compuestas por agua líquida superenfriada, agua bajo cero que no se ha congelado. El dato meteorológico es que esta capa es inestable y está lista para congelarse, pero necesita un desencadenante. El mecanismo de congelación. La formación del agujero se inicia cuando una perturbación, a menudo un avión que atraviesa la capa o simplemente una caída de temperatura local, introduce los primeros cristales de hielo. Estos cristales inician el proceso de Bergeron de forma explosiva. El agua superenfriada circundante se congela rápidamente sobre estos cristales, aumentando su peso y haciendo que caigan hacia la Tierra como virga, precipitación que se evapora antes de tocar el suelo. El resultado visual. La zona perforada es donde el agua líquida se ha convertido en hielo y ha precipitado, dejando un círculo o una elipse despejada en el medio de la capa nubosa. La nube fall streak es una demostración visible de la inestabilidad de la capa superenfriada y la eficiencia del crecimiento del hielo. El agujero de precipitación es un vacío atmosférico, una cicatriz en el cielo que muestra dónde un desequilibrio momentáneo desencadenó una precipitación de hielo en una nube que de otra forma sería estable. La máquina de calor global. Distribución de energía. El papel de las nubes como termostato es doble: enfriamiento durante el día, calentamiento durante la noche. Pero a nivel global, son componentes cruciales en la distribución de la energía entre el ecuador y los polos, manteniendo la circulación atmosférica. Transporte latente. El Sol calienta intensamente los océanos y la Tierra cerca del ecuador, generando una gran cantidad de vapor de agua. El dato físico es que, cuando el agua se evapora, absorbe energía, calor latente, y cuando se condensa para formar una nube, esa misma energía se libera de nuevo en la atmósfera. El motor de la circulación. Las nubes y los sistemas de precipitación tropicales transportan este calor latente hacia arriba y hacia las latitudes medias. El calor liberado por la condensación de miles de millones de gotas de agua es una fuente de energía masiva que impulsa la circulación atmosférica a gran escala, como las células de Hadley. Equilibrio térmico. Sin esta transferencia de calor por la humedad condensada en las nubes, las regiones ecuatoriales se sobrecalentarían y los polos se enfriarían mucho más. Las nubes, en esencia, son el mecanismo principal para nivelar la diferencia de temperatura entre las distintas zonas climáticas del planeta. La nube es un paquete energético, una forma de almacenar y transportar calor por el planeta.
actuando como un componente fundamental de la máquina climática global. Peligro silencioso. Nubes de hielo transparente. Para los pilotos, el hielo es uno de los mayores peligros. Si bien las nubes cumulonimbos son visualmente aterradoras, existe un tipo de nube que representa un peligro silencioso e invisible para las aeronaves: la nube de hielo transparente o condiciones de hielo de cristales de gran tamaño. Cristales de gran tamaño. Estas nubes se encuentran a menudo en la cima del yunque de los cumulonimbos o en sistemas de tormenta tropicales a gran altitud. Están compuestas por cristales de hielo muy grandes que no se ven fácilmente con los radares de aeronaves. El daño por impacto. El dato de aviación es que la colisión de un avión con estos cristales de hielo puede causar daños catastróficos en el motor, especialmente en los turbofans, ya que los cristales se funden y se congelan rápidamente en las partes calientes del motor, lo que lleva a la pérdida de potencia o a una parada del motor en pleno vuelo. El riesgo invisible. La visibilidad puede ser buena dentro de estas nubes, lo que hace que los pilotos no puedan percibirlas como un peligro inminente, a diferencia de la turbulencia visual de una tormenta. Por esta razón, las aeronaves modernas llevan sofisticados sistemas para detectar estas zonas de alta concentración de partículas de hielo. La nube de hielo transparente es un peligro camuflado a gran altura, donde la claridad óptica del aire contrasta con la amenaza física que su composición representa para la integridad de los motores a reacción. La conexión remota, la nube de Oort. Para concluir nuestra exploración de las nubes, haremos una transición del cielo terrestre a los límites de nuestro sistema solar. La nube de Oort es, en esencia, la nube más grande y más remota de nuestro vecindario cósmico. Cinturón de cometas. La nube de Oort es una esfera gigantesca de cuerpos helados, millones de ellos, que envuelve el Sol a una distancia de 20.000 a 100.000 unidades astronómicas, aproximadamente la mitad de la distancia a la estrella más cercana. Está compuesta principalmente por hielo de agua, metano y amoníaco. Origen de los cometas. El dato astronómico es que esta vasta nube se cree que es el reservorio original de los cometas de largo periodo que ocasionalmente se adentran en el sistema solar interior. Las interacciones gravitacionales con las estrellas cercanas o las mareas galácticas pueden patear estos cuerpos helados hacia el Sol. Conexión con la Tierra. Aunque está a miles de años luz de distancia, esta nube cósmica está intrínsecamente ligada al ciclo del agua en la Tierra. Se cree que gran parte del agua y de los compuestos orgánicos complejos que llegaron a la Tierra primitiva, cruciales para el desarrollo de la vida, fueron entregados por cometas que se originaron precisamente en la nube de Oort. La nube de Oort es la nebulosa congelada de los confines de nuestro sistema solar, una reserva de hielo primordial cuya existencia tuvo un impacto directo en la formación de las nubes de agua que hoy vemos sobre nuestras cabezas. La nube de Oort, el vasto depósito de hielo primordial en los confines de nuestro sistema solar, y su impacto en la génesis de las nubes terrestres. En esta sección final, vamos a concentrarnos en las aplicaciones futuristas de las nubes, explorando la geoingeniería y la modulación del albedo, la medición de la altura de las nubes y su importancia para la predicción, y cerraremos con una reflexión final sobre la asombrosa complejidad de lo cotidiano. El futuro controlado. Geoingeniería y nubes marinas. El papel crucial de las nubes en la reflexión de la luz solar ha llevado a los científicos a proponer la manipulación de nubes a gran escala como una estrategia de geoingeniería para combatir el calentamiento global. Modulación del albedo de las nubes marinas, MCB. Esta propuesta se centra en aumentar artificialmente el albedo, la reflectividad de las nubes, estratocúmulos de baja altitud que se encuentran sobre los océanos. El dato tecnológico es que el método consiste en rociar gotitas muy finas de agua salada, aerosoles, de forma continua en estas nubes, utilizando flotas de barcos autónomos. El mecanismo de enfriamiento. Las partículas de sal marina actúan como núcleos de condensación adicionales. Al haber más núcleos, la nube se forma con más gotitas, pero más pequeñas. Como vimos antes, una nube con gotitas más pequeñas dispersa la luz solar de manera más eficiente, haciéndola más brillante y reflectante. Esto aumentaría la cantidad de energía solar de vuelta al espacio, generando un efecto de enfriamiento local y potencialmente global. El debate ético y de riesgos. La geoingeniería de nubes es altamente controvertida. Aunque ofrece un posible freno rápido al calentamiento,
El dato de incertidumbre es que la modificación del albedo podría tener consecuencias climáticas impredecibles a nivel regional, alterando los patrones de precipitación y el clima de zonas lejanas. La modulación de nubes marinas es un ejemplo de cómo la microfísica de las nubes se ha convertido en una herramienta potencial para el manejo climático global, con promesas y riesgos desconocidos. Ojo del satélite. Medición de la altura y el agua nubosa. La predicción meteorológica moderna, y en particular la comprensión del clima, depende en gran medida de la medición precisa de las nubes, no solo de su forma, sino de su altitud y contenido de agua. LIDAR y radar. La altura de las nubes y su composición se miden utilizando tecnologías sofisticadas. Los sistemas LIDAR, detección y rango de luz, emiten pulsos láser hacia el cielo. El dato tecnológico es que miden el tiempo que tarda la luz dispersada en regresar, y así determinan con gran precisión la altura y el espesor de las capas de nubes. Por otro lado, los radares meteorológicos, radar, miden el tamaño y la velocidad de las gotas de agua y el granizo. Radiómetros satelitales. Los satélites utilizan radiómetros que miden la radiación infrarroja emitida por las cimas de las nubes. Cuanto más fría es la cima de la nube, más alta está en la atmósfera. Esta técnica es esencial para mapear la altitud de los cumulonimbos y estimar la intensidad de las tormentas. El contenido de agua líquida, NOWC. El conocimiento del contenido de agua líquida, Liquid Water Content, de una nube es vital. Se mide mediante radiómetros de microondas y es fundamental para la predicción de la cantidad de precipitación. Una nube densa con un alto LWC tiene un potencial de lluvia mucho mayor. La medición satelital y terrestre ha convertido a la nube de un misterio observacional en una estructura cuantificable, permitiendo la modelización precisa de su comportamiento. La importancia de la rareza. Nubes polares nocturnas. Para cerrar la exploración de la atmósfera superior, volvemos a las nubes noctilucentes, con un dato final que subraya su importancia climática más allá de su belleza. Los indicadores más sensibles. Las nubes noctilucentes, que se forman en la mesosfera a una altitud de hasta 90 kilómetros. Son los indicadores naturales más sensibles al cambio climático en la atmósfera superior. El dato de alerta es que su aparición y frecuencia están aumentando dramáticamente en las últimas décadas. Frío y vapor. Este aumento es paradójico. Aunque los gases de efecto invernadero calientan la superficie terrestre, el aumento de estos gases conduce al enfriamiento de la mesosfera. Además, el aumento del metano cerca de la superficie se traduce en un mayor suministro de vapor de agua a la atmósfera superior. Monitoreo climático. Por lo tanto, el aumento de la frecuencia de las nubes noctilucentes es una prueba visible e inequívoca de los cambios de composición que se están produciendo en las capas más altas de la atmósfera, un impacto indirecto del cambio climático antropogénico. Las nubes noctilucentes son un barómetro del clima global, mostrando cómo la acción humana en la superficie se propaga hasta los límites del espacio. Reflexión final. La asombrosa complejidad de lo común. Hemos viajado desde las microscópicas bacterias que nuclean el hielo hasta la inmensidad giratoria de la gran mancha roja de Júpiter. Hemos visto a las nubes como gigantes de toneladas que flotan por fuerzas sutiles, como motores eléctricos que generan rayos y como escudos termales que protegen la vida en la Tierra. La nube, en su apariencia de simple algodón flotante, es una lección de dinámica de fluidos, termodinámica, física de fases y química atmosférica. Es un laboratorio de la naturaleza que media la luz solar, distribuye el agua dulce y organiza la energía que mantiene nuestro planeta habitable. La próxima vez que mires un cumulonimbo, recuerda su rotación interna y su potencia. Cuando veas un cirro delgado, piensa en el cristal de hielo hexagonal que forma un halo. Y cuando veas un cúmulo blanco, recuerda que estás mirando miles de toneladas de agua que se mantienen suspendidas por el calor que asciende desde la Tierra. El cielo está literalmente vivo y es un recordatorio constante de que los fenómenos más comunes son a menudo los más complejos y esenciales. La geoingeniería y la nube de Oort, llegamos al final de nuestra exploración. En esta última sección, vamos a concentrarnos en los fenómenos ópticos finales y su origen microfísico, el rol de las nubes en la preservación histórica a través de la temperatura, y cerraremos con una conclusión que resume el inmenso valor de estos arquitectos del cielo.
la doble reflexión, los arcos supralateral e infralateral. Ya exploramos el halo de 22 y el arco iris circunhorizontal, pero la interacción de la luz con los cristales de hielo en las nubes cirrus produce una rica variedad de fenómenos ópticos más complejos y raros, como los arcos supralateral e infralateral, cristales de placa. Estos arcos se forman cuando la luz solar interactúa con cristales de hielo hexagonales de placa perfectamente orientados de forma horizontal en nubes cirrus. El dato geométrico es que la luz entra por una cara vertical del cristal y sale por una cara inferior o superior, en lugar de pasar directamente por los lados o la base. Arcos laterales. El arco supralateral se forma por encima del halo de 22 y es una curva ascendente de color. El arco infralateral se forma por debajo. Ambos son a menudo más brillantes y puros que el halo común, pero son mucho más raros, ya que exigen que el Sol se encuentre a una altitud específica y que los cristales mantengan una orientación precisa. Complejidad óptica. El dato de rareza es que las formas exactas y la ubicación de estos arcos cambian drásticamente con la altitud del Sol. Su presencia simultánea es un espectáculo que demuestra que las nubes cirrus son, en esencia, cientos de miles de millones de prismas ópticos flotantes con una alineación cuasi perfecta. Estos arcos son la fotografía de la geometría del hielo, una manifestación de la luz solar que revela la estructura atómica de los cristales en las nubes altas. Nubes y preservación histórica, el microclima de la niebla. Aunque las nubes pueden traer lluvia destructiva, en forma de niebla o estratos de baja altitud, cumplen un papel crucial en la preservación de ecosistemas únicos y, sorprendentemente, de sitios arqueológicos e históricos. El microclima estabilizador. La presencia de una cubierta nubosa baja y persistente actúa como un amortiguador térmico. Durante el día, la niebla o la nube bloquea la radiación solar, impidiendo el sobrecalentamiento y la sequedad. Durante la noche, actúa como una manta, impidiendo que el calor terrestre se escape al espacio. Efecto invernadero. Efecto en la preservación. El dato de conservación es que esta estabilización de la temperatura y la humedad es fundamental para la conservación a largo plazo de estructuras y materiales sensibles, como la piedra caliza y el adobe, que se deterioran rápidamente con los ciclos extremos de calentamiento, enfriamiento y humedad-sequedad. Ejemplos geográficos. Los bosques nubosos, que ya mencionamos, prosperan bajo estas condiciones. Del mismo modo, ciertas regiones costeras o de valles propensas a la niebla persistente mantienen un microclima que ralentiza el deterioro de la flora, la fauna y las estructuras patrimoniales, protegiéndolas de la intemperie extrema. La niebla y las nubes bajas son un escudo climático local, un regulador de la humedad y la temperatura que, silenciosamente, contribuye a la longevidad de la vida y la historia en la superficie. La química del agua nubosa, el pH y la acidez. La composición química de las gotitas de agua en las nubes es un tema crucial que va más allá de la mera pureza del H2O. El pH, la medida de acidez o alcalinidad del agua nubosa, es un factor que afecta tanto la precipitación como la química atmosférica. El pH natural. El agua de lluvia pura y no contaminada es naturalmente ligeramente ácida con un pH de alrededor de 5.6. El dato químico es que esta acidez proviene de la disolución del dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera en el agua de la nube, formando ácido carbónico, H2CO13. Contaminación y acidez extrema. Cuando las nubes absorben óxidos de azufre, SOx, y óxidos de nitrógeno, NOx, provenientes de la quema de combustibles fósiles, estos se disuelven y reaccionan para formar ácido sulfúrico, H2SO4, y ácido nítrico, CnO3. El resultado es la lluvia ácida, con un pH que puede caer por debajo de 4.0. El efecto de neutralización. Curiosamente, no todas las nubes contaminadas son ácidas. Las nubes sobre zonas secas o desérticas a menudo absorben grandes cantidades de polvo mineral, carbonato de calcio, que actúa como un agente neutralizante que puede elevar el pH del agua nubosa a niveles alcalinos, demostrando la complejidad de las interacciones químicas. La nube es un reactor de pH atmosférico, una solución acuosa dinámica cuya acidez está determinada por un equilibrio entre los gases naturales, la contaminación industrial y los minerales terrestres. Resumen. Final. La arquitectura del cielo.
Hemos concluido nuestra exploración de las nubes. A lo largo de estas entregas hemos desvelado que las nubes son mucho más que simples marcadores del clima. Son máquinas de poder, generadores de energía electrostática, rayos y motores de energía térmica, corrientes ascendentes y distribución de calor latente. Son laboratorios biológicos y químicos. Transportan y dependen de microorganismos, bacterias nucleadoras, y su microfísica es la clave para fenómenos de geoingeniería. Son fenómenos ópticos perfectos. Crean halos, glorias y arcos raros, demostrando la precisión de la refracción y dispersión de la luz en el agua y el hielo. Son componentes geoquímicos esenciales. Regulan el albedo, influyen en la sombra pluviométrica que crea desiertos y conectan la actividad solar y cósmica con la química terrestre. La nube es la arquitectura visible de la atmósfera, un fenómeno que demuestra la interconexión de las fuerzas físicas, químicas y biológicas de nuestro planeta. Al final de este guión, queda claro que las nubes no solo están sobre nosotros, son una parte intrínseca y vital de lo que nos hace un planeta habitable. Y con eso concluimos nuestro viaje por la asombrosa arquitectura del cielo. Espero que esta inmersión profunda en la física, la química y la belleza de las nubes haya cambiado la forma en que ves el horizonte. Recuerda que la próxima vez que mires arriba, no estás viendo solo una masa de vapor, estás viendo un gigantesco reactor energético, un laboratorio biológico, un escudo climático global y un motor hidráulico esencial para la vida en la Tierra. Hemos descubierto que el cielo está, literal y científicamente, vivo. La nube es un equilibrio de fuerzas, una tonelada de agua suspendida por la energía ascendente del calor terrestre. La amenaza y la belleza coexisten, desde la rotación destructiva de la supercélula hasta la rara y mágica gloria de la nube. El destino está en el hielo. La mayor parte de nuestra lluvia comenzó como un cristal de hielo en lo alto, gracias al proceso de Bergeron. Nunca dejes de mirar hacia arriba. Los fenómenos más comunes son a menudo los más complejos y vitales. Si te ha gustado este guión, esta exploración de lo cotidiano llevado a la escala cósmica, déjanos un like, suscríbete para más contenido sobre las maravillas de la ciencia y el planeta, y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue el dato que más te sorprendió? ¿Las nubes noctilucentes o la nube de Oort? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio, donde desvelaremos otro misterio de nuestro increíble universo. Hasta pronto, y que tengas un cielo despejado o lleno de fascinantes nubes.